¿Sabe usted quién es Eduardo Sebastián Cañas Estrada? ¿Será tal vez un político? Él es David Ote. Tiene una maestría en gobierno, tiene una maestría en gestión pública de la universidad. Si no tiene, porque mucho me ha preguntado, ¿a quién nombre? Es luz en medio de las tinieblas. Quizás sea un sanador milagroso. Tiempo de Milagros con el apóstol Eduardo Cañas Estrada. El Espíritu Santo de Dios ha ungido a su siervo, el apóstol Eduardo Cañas Estrada, para traer la gloria de Dios a la tierra a través de multitudes convertidas. Milagros, prodigios y señales. Quizá es un boxeador. No sería muy bueno. O tal vez sea una estrella pop. Cántelo conmigo ese canto. Te agradezco, Señor Jesucristo, que has guardado mi vida y mi hogar. Te agradezco como lo guardabas mientras lo azotaba el cruel vendaval. O quizá es todo y nada al mismo tiempo. Averigüémoslo. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Muchas personas me han escrito: hermano, háblenos sobre la iglesia Manantial de Vida Eterna. ¿Es una iglesia de sana doctrina? ¿No es de sana doctrina? ¿Es una iglesia donde nos recomienda ir? ¿Donde no nos recomienda ir? Díganos, cuéntenos, díganos algo, por favor. Y estoy hablando de una iglesia que se ubica en Colombia y cuyo pastor principal es el hermano Eduardo Sebastián Cañas Estrada. Sí, señores. Y su esposa Fluvia, también, de Cañas. Así que hoy examinaremos quién es realmente Eduardo Cañas y si podemos recomendar su iglesia y su predicación como una predicación de sana doctrina. Bueno, comencemos analizando algo que ya nos va a decir mucho. En primer lugar, pertenece a la Nueva Reforma Apostólica. Tengo que decir que en los años 90, Manantial comenzó a hacerse muy popular porque básicamente imitó el modelo que ya había hecho popular al G12, a la Misión Carismática Internacional. Pues lo hicieron de una manera un poquito más refinada, más elegante, sin desprenderse tanto de su tradición teológica, porque Manantial de Vida Eterna era en aquel entonces una iglesia perteneciente a las Asambleas de Dios. Y ustedes saben que las Asambleas de Dios son la agrupación de iglesias más grande del mundo y son pentecostales clásicos. Si fuese simplemente Manantial de Vida Eterna una iglesia pentecostal clásica, podríamos decir, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya no pertenecen directamente a las Asambleas de Dios. Si bien hay una identidad histórica y cierta identidad doctrinal, pues muchas cosas que ellos creen ya son contrarias a las que creen en Asambleas de Dios, aunque Asambleas de Dios no lo ha dicho públicamente. Y Asambleas de Dios no tienen ninguna injerencia política o administrativa sobre Manantial de Vida Eterna. Y es que Eduardito fue un hombre ordenado por las Asambleas de Dios. Y mire, tiene una cantidad de títulos. Él, Eduardo Cañas Estrada, recibió una licenciatura como maestro en Biblia por parte del Instituto de Superación Ministerial ISUM. En 2002 fue otorgado el doctorado en Divinidades
por parte de The Vision International University de California y en 2003 recibió el doctorado en Teología y Exposición Bíblica en la Universidad Cristiana de California. Estamos hablando de un hombre que tiene un doble doctorado, sí señores. Así que decir que es o no es de sana doctrina no es tan fácil. Sin embargo, usted puede tener todos los títulos que quiera y no significar absolutamente nada. Por eso de que yo soy doctor y llámeme doctor y soy el doctor de aquí o de allá, pues poco significa a la hora de la verdad, porque este doblemente doctor pues cree en varias cosas que son completamente antibíblicas, como la recuperación de los que ellos llaman 5 ministerios, eso hace parte del movimiento profético y apostólico al cual él pertenece ahora, el dominionismo, la guerra espiritual, la cartografía espiritual, la cobertura espiritual, el evangelio basado en milagros. Por eso él se autodenomina apóstol y su esposa profeta, ¿no? Convenientemente para la trama. Y aún peor, él fue nombrado apóstol por el mismísimo Guille Maldonado. Con esto no estamos diciendo ahora, los que me ven allá, ahora se arruinó el pastor Cañas porque ahora va a ser Maldonaditis. Yo lo estoy estableciendo como un apóstol del reino. Yo no le he dicho a él que deje su denominación y que la tire al piso, que eso no sirve. Y recibió profecía de la mismísima Ana Maldonado. Y también vi en el mundo espiritual que muchas personas que no te habían visto tu unción apostólica sobre tu vida, pero que ahora se les quitó una venda. Había una venda en mucho pastorado que ahora va a ser quitada, y que por causa de que esa venda fue quitada, muchos van a venir a ti. Y yo me pregunto, ¿con cuál de los dos se comunicará hoy en día? ¿Será que no tiene problema con eso? No lo sabemos. Número 2. Su vínculo constante con la política. Cuando Eduardo Cañas pertenecía a Asambleas de Dios, recuerdo haber ido en varias oportunidades a Manantial de Vida Eterna, cuando quedaba ya en el Tejar, y haber escuchado muchas prédicas de Eduardo Cañas y me parecían buenas. De hecho, aún creo que lo eran en aquel entonces. Y uno de los puntos más fuertes que él tenía es que se oponía por completo a la mezcla entre religión y política. Escúchelo. En mi caso, yo no estoy metido en ninguna política, yo no estoy con ningún partido, yo no estoy con ninguna línea política, nadie me ha llamado, nadie me está pagando. Yo soy siervo del Señor, soy hombre de Dios y tengo en mi corazón la carga de que Colombia no se desvíe y que coja el rumbo que Dios tiene determinado para ella, y ese rumbo está en la palabra de Dios, caminando con Dios como Dios lo ha determinado. Pero. Aquí estoy con nuestra candidata al Consejo de Onda Tolima. Ella se llama Norma Quintero. Usted va a votar el 27 de octubre aquí en Onda por esta mujer. A ver, ¿qué pasó? Sí, señores, ahora está involucrado en política completamente. De hecho, fue concejal de Bogotá y hoy en día patrocina a diferentes candidatos según la conveniencia. Tiene un vínculo directo con el partido político Colombia Justa y Libre y bueno, con todas sus figuras políticas. Cuando estábamos en Colombia en el proceso de aceptar o no la negociación de paz con las FARC, pues hubo un movimiento que impulsó el no, y era un movimiento bastante respetable. Muchos pastores se unieron a ese movimiento de votar no por el tratado de paz que se firmó con las FARC. Sin embargo, los argumentos que él utilizó fueron bastante curiosos y fueron comunicados públicamente por Noticias 1. Y lo que dijo fue lo siguiente. Están naciendo niños con tumores más grandes que el rostro mismo. Están naciendo niños con verrugas en el cuerpo. Están naciendo niños con cuernos. O sea, la lógica de Eduardo Cañas en el discurso, si usted lo escucha completo, es que como este movimiento de aceptar la paz con las FARC va a ser tan malo, va a convertir a Colombia en una nueva Venezuela. Ese era el discurso de ellos en aquel entonces. Y además de todo esto, va a permitir que el movimiento LGTBIQ+ gobierne y domine Colombia, pues ya la maldición está sobre Colombia y entonces muchos niños van a nacer con cuernos y cola. La maldición está sobre los niños.
¿Alguien quiere pensar en los niños? Pero, más allá de la corrupción que pueda o no venir después de firmar un pacto de paz o cuando los estados se vinculan con ciertas ideologías que obviamente son contrarias a las escrituras, pues más allá de eso, el hecho de que unos niños puedan o no nacer con deformidades, nada tienen que ver. Es decir, eso no tiene el más mínimo sentido teológico. Es increíble que un doctor en teología saque una cosa tan místico, mágico, maravillosa y tan absurda. El mismo Señor Jesucristo nos explicó que el sufrimiento físico no necesariamente está relacionado con la ética de una nación o con los actos de otros. Es decir, el hijo no es castigado por el pecado de sus padres. Juan 9:1, sobre el ciego de nacimiento, el Señor dice, no es que pecó ni sus padres. El pecado de nuestros padres nos afecta en el sentido que todo lo que los demás hacen pues tiene ciertas repercusiones, pero no hay una afectación espiritual y mística, no. ¿Comerá el padre las uvas y tendrá el hijo las caries? Es lo que dice la Escritura, para nada. Pero como ellos creen en esos cuentos extraños de las maldiciones generacionales, pues por eso creen en este tipo de cosas. Y por eso continuamente con esto, con el terror, con el miedo, manipula a su iglesia para que voten por los que ellos dicen. Decreto que Colombia no caerá en las manos del socialismo radical, que Colombia no caerá en las manos del comunismo, que no caerá en las manos del castrochavismo, que no caerá en las manos de la FARC, porque Dios ha escuchado nuestras oraciones. La iglesia cristiana afectará a esta nación para bien en el área de gobierno, porque ella será protagonista, levantará la bandera de los valores, de los principios, porque ella es sal, porque ella es luz y porque Dios la llamó para gobernar. En el nombre de Jesús, levante esas manos, diga: Colombia, el decreto apostólico te cubre, diga, te cubre, te cubre, te cubre, te cubre, en el nombre de Jesús. Número 3. Sus posturas éticas. Algo que hizo muy popular a Eduardo Cañas, además de su emisora o su red de emisoras Vida AM en aquel entonces, estoy hablando finales de los años 90, fue lo que él denominó el devocional con Eduardo Cañas. Sí, el devocional era un espacio donde él supuestamente en un corto momento hablaba de la palabra de Dios. Hoy lo sigue de cierta manera, pero ahora en TikTok y en las diferentes redes sociales. Sin embargo, esto pues nunca fue hablar palabra de Dios. Siempre se tomaba un versículo como un pretexto para después generar ideas éticas y morales que surgían de la mente y de la subjetividad de él, de este doctor en teología. Como por ejemplo, cuando en uno de sus devocionales habló de las 7 causas por las cuales las mujeres son infieles a sus maridos. ¿Por qué una mujer le es infiel a su esposo? Hay varias razones, pero te quiero compartir a lo menos 7 que son para mí importantes. 1, cuando la diferencia de edad es muy notoria. 2, por frialdad sexual de parte del varón. 3, por querer hablar ella, pero no ser escuchada por él. 4, cuando se descuidan los detalles de parte del hombre, por supuesto. 5, por un hombre sin aspiraciones, sin empuje y sin nada que enfrentar en la vida. Número 6, por falta de tiempo de calidad. Y número 7, cuando ella, la esposa, lamentablemente ha perdido el temor de Dios. Son aspectos prácticos de la vida. Tómalos, corrígelos para que tengas un hogar hasta que los dos terminen su existencia en la tierra. Si ven, maridos, todo es culpa suya. La mujer no tiene nada de responsabilidad, es su culpa si le fue infiel. Esto no corresponde a nada que enseñe la palabra de Dios. Es decir, lo que la palabra de Dios nos enseña realmente es que el pecado del hombre es producto de su corazón. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y es que él presenta la infidelidad femenina casi como una consecuencia inevitable de que el hombre no cumpla bien su papel. Y eso es completamente incorrecto. Si bien el hombre debe cumplir su papel como esposo, bíblicamente hablando de una manera correcta, pues que cada cual peque es responsabilidad solamente del que peca. La persona, la esposa en este caso, tiene la decisión en sus manos y no puede culpabilizar a su marido
de su adulterio o de la fornicación, o como quiera decirle. O sea, bíblicamente nadie adultera porque lo obligaron, ¿sí? No, porque fue tentado por heridas o por abandono. Son argumentos que no aplican para ningún cristiano. Las personas cuando pecan porque están alejadas de Dios. Ese es el problema de tener una teología netamente moral y alejada de lo realmente espiritual. Y así son todos sus devocionales. Alguna vez sale alguna cosita como interesante, como bíblica, sí, tengo que decirlo. Los de antaño eran mucho más profundos y mucho más bíblicos. Los de ahora son historias subjetivas, puntos de vista. A veces suena bonito, a veces son bastante controversiales. Pero es que toda la prédica moderna de Eduardo Cañas gira alrededor de lo moral, simplemente lo moral. Lo espiritual es como un anexo, pero no se ve como el origen del pecado del hombre y el pecado del hombre como la causa de los males del hombre. Así que pues se aleja mucho de lo que realmente es predicar el evangelio. Número 4, fetichismo y espiritualismo. Y es que no solamente bastó para Eduardo Cañas sumarse al movimiento profético y apostólico, sino que siguiendo la línea de su héroe Guille, pues además también tiene actos proféticos con pañuelos y billetes. No sé si le hablan, pero también. Quiero que tomes un pañuelo blanco en este momento. Búscalo ya y di conmigo: Señor, en esta Navidad me mantendré limpio de toda maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora quiero que tomes un billete, levántalo al cielo y ahora vas a declarar lo siguiente. Di: Señor, este fin de año tú me vas a dar recursos suficientes y voy a pagar todas las deudas que tengo, y lo que me quede lo voy a administrar en el temor tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estos son actos de fe, donde tú confiesas y tú crees, y lo demás lo hará el Señor. Quiero que ahora mismo le des like, coloca allí gracias porque hay que dar gracias a Dios, y envíale este video a una persona de tu corazón. Un abrazo. La peor mentira es la que está rodeada de verdades, y él, en medio de estas expresiones fetichistas, dice unas cuantas verdades. Sin embargo, no hay nada en la Biblia que nos invite a sacar un pañuelo blanco para que el Señor nos haga puros. O sea, son inventos. La Biblia no nos está pidiendo simbolismos o que nos inventemos simbolismos. La Biblia no nos está pidiendo que agreguemos o añadamos algo. Eso sería tanto como decir que la Biblia no es suficiente. Oh, al Señor Jesús se le olvidó el truco de los pañuelos. Al Señor Jesús se le olvidó el truco de los billetes. Ah, Jesús, nos diste una Biblia sin los grandes trucos que Eduardo Cañas sí descubrió. Y no por levantar un billete yo voy a vivir en prosperidad, o por tener un pañuelo blanco voy a vivir en santidad. Nada de eso tiene que ver con lo que realmente es la enseñanza bíblica. Esto es darle falsas esperanzas a las personas. Las personas terminan colocando su confianza en el acto profético, en el billete o en el paño, y no en una vida en santidad y comunión con el Señor. Por eso Proverbios dice en el capítulo 10, verso 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. No se trata de que levantes un billete, se trata de que salgas y trabajes. Y este tipo de actos proféticos crean culpa en las personas, ¿sí? Al final dicen, bueno, me faltó fe, me faltó creer más en el acto que el apóstol me mandó a hacer con el pañuelito y el billete. Yo soy el culpable. Y eso crea una falsa oración, confusiones internas, un enfoque excesivo en el dinero y dependencia espiritual del ritual y de quien hace que hagamos el ritual. Todo esto es completamente contrario a las Escrituras, tengo que decirlo. Si usted no está convencido, dejo aquí mi video sobre actos proféticos. Y así, tiene otras muchas falsas doctrinas, como cuando le hicimos el video por su concepto de lo que es atar y desatar. Ahora, allí la palabra atar tiene 4 significados. Primero, encadenar. Segundo, apresar. Tercero, sujetar. Cuarto, prohibir. Entonces nosotros tenemos que atar esas fuerzas malignas. Usted debe atar, número 1, situaciones de contiendas en su familia. Sí, peleas en su familia, contiendas entre esposos, contiendas entre los hijos,
Detrás de todo eso se esconde el deseo del enemigo de hacer daño, de destruir la relación de familia. Número 2, usted tiene que atar conductas inapropiadas en sus hijos. Los que tienen hijos, su hijo está esclavo de las drogas, está esclavo de la fornicación, está esclavo de la pornografía, está esclavo de la rebeldía, está esclavo del alcohol, conductas inapropiadas. Usted tiene que atar. Usted ame a su hijo, pero usted ate lo que lo tiene a él oprimido. Tercero, usted tiene que atar estancamientos. Estancamientos en la iglesia donde usted asiste, que hay estancamiento, que no crece, que está llena de problemas, que está llena de crisis, que está estancada, que se está acabando, que la gente se está yendo de la iglesia. Usted tiene que decir: Señor, hoy me voy a levantar a atar esas fuerzas del enemigo que quieren destruir la iglesia local. Usted tiene que atar, número 4, espíritu de pobreza física. Tiene que atarla. Usted trabaja y trabaja y trabaja y no ve la bendición. Y siempre anda desplatado, siempre anda faltándole, siempre está endeudando. O cuando le hicimos el video sobre su falso concepto del decreto de muerte contra Juan el Bautista, porque según él Juan el Bautista pecó, le faltó fe. Vino un decreto de muerte sobre Juan el Bautista y lo mató. Se salió del propósito de Dios. Este sí que está loco. Y eso por no hablar de su falsa doctrina de la prosperidad. Porque claro, como un buen perteneciente al movimiento apostólico y profético, él predica también la prosperidad. Hay un estudio muy interesante, o más bien un ensayo, de Ricardo Puentes Melo, donde hizo una comparación entre César Castellanos, del G12, y Eduardo Cañas, de Manantial de Vida Eterna. En ese comparativo, él se da cuenta que definitivamente Eduardo Cañas lo que intentó fue imitar el modelo del G12 de César Castellanos con unas cuantas variantes. Y efectivamente toda esta gente allá en Colombia son amiguitos, son amiguis. Todos esos que se tapan con la misma cobija, que engañan a los mismos incautos. Sí, señores, tengo que decirlo así clarito. Eduardo Cañas, Ricardo Rodríguez, Andrés Corson, César Castellanos, todos ellos, al fin de cuentas, aunque han peleado entre ellos también, hay que decirlo, se han dividido y han salido unos de las iglesias de otros, pero al fin del día ellos saben que el negocio socio está en que ellos mismos se autolegitimen. Pero saben, hay algo peor que un Eduardo Cañas. ¡2 Eduardos Cañas! Debes tener cuidado con el 9º mandamiento. Recuérdalo, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 2 palabras importantes hay allí. ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? Yo soy el verdadero. Y podría aquí durar horas y horas hablando de esta iglesia. ¿Qué puedo decir? ¿Es realmente una herejía? Digamos que es una suma, una montaña de múltiples errores de segundo nivel y uno que otro de primer nivel, como la sucesión apostólica. Así que definitivamente no puedo recomendar esta iglesia, no puedo decir que Manantial de Vida Eterna sea una iglesia de sana doctrina y no puedo decirle a usted que va a ser edificado bíblicamente si asiste a esa congregación. Ese es mi punto de vista, basado en la experiencia, en conocer personalmente esa iglesia. Muchos de mis maestros en algún tiempo fueron formados allá y conocieron a Eduardo Cañas y definitivamente él cambió muchísimo. Sus posturas cambiaron radicalmente. Definitivamente parece que en los años 90, finales de los 90 y comienzos de los 2000, vendió su doctrina y sus convicciones en pos de tener una mega iglesia, que es lo que en la actualidad él tiene. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios, quiero leerlo. ¿Usted sí recomendaría Manantial? ¿Por qué? A ver, escríbalo. ¿No lo recomendaría? Escríbalo. ¿Sabe de alguna otra falsa doctrina? Escríbalo. O escríbalo más bien. ¿Sabe de alguna otra cosa extraña que haya usted experimentado o visto en esta congregación? ¿Asistió usted a esta congregación y ahora puede contar su testimonio para ser de edificación a otros? Recuerden que esta es una iglesia que está en su mayoría en Colombia y también aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, también y en otros lugares. Así que tengamos cuidado con esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.